algunos elementos estructurales. Les voy a ir preguntando por medio de la lista y van a ir activando su audio nada más, ¿sí? Para que me contesten. Recuerden que la participación es obligatoria. Si alguien no contesta, entonces lo saco de la clase y pierde su asistencia. Bueno, tenemos que una estructura consiste en una serie de partes conectadas con el fin de soportar una carga. Ejemplo de ellas son los edificios, los puentes, las torres, las presas. Bueno, lo que tenemos en sí es que una estructura, como dice, está formada por varios elementos. Estos elementos son los elementos estructurales. Depende del tipo de edificio, son los elementos estructurales a usar. Si yo tengo una casa habitación, hay determinado tipo de elementos. Si tengo, pues como dice, una presa, hay otro tipo de elementos estructurales. Si tengo los tanques, las torres, son diferentes tipos de elementos estructurales. De tal manera que esos elementos estructurales se conectan de una manera tal que la secuencia lógica de transmisión de cargas se debe cumplir. Entonces, ¿cómo se transmiten las cargas? ¿De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? Pues obviamente por cuestiones gravitacionales las cargas se transmiten desde arriba hasta abajo. Entonces, tenemos que ir colocando los elementos estructurales, conectándolos unos con otros, para transmitir la carga hasta el suelo. Y de esa manera, pues tenemos toda una estructura. ¿Cuál es el objetivo de una estructura? A ver, de acuerdo aquí a mi lista, Aldo, Sabido. Soportar las cargas que están prediseñadas o pues contempladas para hacer la estructura. Muy bien, entonces, muy bien, Aldo, gracias. Sí, gracias. El objetivo de una estructura, pues obviamente es de soportar las cargas a las que puede estar expuesta una estructura, ¿sí? Cualquier vida de una grande o pequeño, cualquier elemento que necesita mantenerse en pie necesita una estructura. Una silla está formada de una estructura para mantenerse en pie. Una mesa está formada por una estructura para mantenerse en pie. Entonces, todo tiene una estructura para poder cumplir con la función, ¿sí? Entonces, pues les decía, bueno, para cumplir una función. Entonces, la función es importante. Aquí pueden ver, nosotros tenemos estas imágenes. Ahora estoy señalando la de arriba a la izquierda, que es una estructura metálica, es una nave de acero, lo que se conoce como una nave de acero, y esto pues es principalmente para cubrir claros grandes. Puede ser que eso sea para un estadio, para que haya un concierto ahí, una bodega, lo que sí necesitan meter camiones. Entonces se necesitan claros libres grandes, que no hayan columnas intermedias que perjudiquen la visibilidad o que perjudiquen el paso vehicular. Entonces, bueno, ahí tenemos un tipo de estructura. Tenemos esta que es una presa, que es un muro de contención, obviamente su nombre lo dice, para que contener o dejar pasar el agua. Tenemos del puente, el puente, que igual cuando vemos allá que tiene otros elementos como tensores. Tenemos esta forma de puente, que obviamente, bueno, la función es para poder comunicar, que puedan pasar ahí los vehículos y comunicarse de un lugar a otro. Y tenemos esta, que es un edificio. Entonces, ¿qué podemos notar de esto? Pues son diferentes estructuras, son diferentes construcciones, cada una tiene un uso diferente, pero además también podemos notar la parte de la estética. La estética es importante. ¿Qué es la estética? No es algo que se vea bonito,
La estética para nosotros, pensando como ingenieros que van a hacer un cálculo estructural, la estética para nosotros es mantener el diseño arquitectónico. Esa es nuestra estética. O sea, para mí pueden haber, a lo mejor un arquitecto diseñó una casa y para mí estaba fea. Bueno, pero para mi trabajo de cálculo estructural, mantener la estética es respetar lo que dijo el arquitecto. Si sus gustos son medio raros, estén feos, todo, bueno, yo tengo que respetar eso y diseñar para eso. Esa es la estética. Entonces, no es, repito, no es que se vea bonito, sino que se vea tal cual como lo proyectado. Entonces, aquí podemos ver que más que nada, pues aquí sí es más importante la estética, con estas formas curvas, el edificio que tiene aquí un poco más alto. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con una estructura que pueda soportar las cargas a las que va a estar expuesta y pueda trabajar adecuadamente, que pueda mantenerse bien y pueda lograrse lo que se proyecta, ¿no? Entonces, en todas tenemos lo mismo, el mismo objetivo, la misma finalidad, pero con estructuras diferentes. Bueno, para poder lograr esto, necesitamos hacer el diseño de una estructura, o al menos yo pienso que debo de hacer el diseño de una estructura. A ver, Ángel Tucuch, si no me equivoco. Perdón, es Alan. Alan Tucuch. No veo el apellido. Alan Alberto, por favor. ¿Tú crees que es importante o no es importante hacer el diseño estructural? A ver, Alan, Alberto, dime, por favor. ¿Tú crees que es importante o no es importante hacer el diseño estructural? Sí, sí es importante realizar el diseño estructural, ya que es la que nos va a permitir diseñar a partir para que pueda soportar las cargas de elementos hacia la estructura. Muy bien, gracias. Ángel Francisco, por favor. Sí, la misma pregunta. No, ¿podemos construir, pues, obviamente, una estructura sin haber hecho el diseño estructural? No deberían. No se debería. Obviamente hay que tener un... Pero esa no fue la pregunta. Ok, la pregunta es, ¿podemos construir una estructura sin haber hecho un diseño estructural? No. Siempre hay que tener listo. No podemos. Ok, ¿nunca has visto o te has enterado de que alguien contrata a un albañil y le construyen
su casa o una parte de su casa? Bueno, sí, cuidado. ¿Cómo? Sí, profe. Entonces, ¿podemos o no podemos? Sí se puede. Sí se puede. Una cosa es que se pueda, la otra cosa es que se deba de hacer. Entonces, bueno, lo debemos de hacer así. Debo de agarrar a mi albañil y decirle, bueno, tú ya sabes, tienes experiencia, construye. ¿Lo debemos o no lo debemos de hacer así? No, claro que no. ¿Y por qué no? Por los riesgos que No se se puede, cae. los riesgos que puede llevar a no tener un buen análisis, que se pueda caer Ok, y etcétera. ok. Muy bien, está bien, Ángel, gracias. Lo que sucede es que no estamos, o sea, si lo hiciéramos de esa manera, como se podemos construir así, muchas construcciones se han hecho así, de que, bueno, yo contrato al albañil, el albañil es muy bueno, y perdón, el albañil es muy bueno, entonces, pues lo voy a contratar para que él haga la estructura y pues finalmente lo hace y no se cae, no pasa nada. Pero ¿por qué no debemos hacerlo de esa manera? Porque lo que buscamos al hacer el diseño estructural es garantizar la seguridad. Y si nosotros no garantizamos la seguridad, pues obviamente no está bien. ¿Sí? Entonces siempre es garantizar la seguridad. Nosotros tenemos cuando hacemos un diseño estructural, nosotros estamos garantizando la seguridad. ¿Por qué? Porque pues vamos a considerar todas las etapas que lleva el diseño de una estructura, vamos a considerar pues todas las cargas, cómo se comporta, todo lo que se transmite hacia la estructura, hacia el elemento estructural, cómo se comporta y finalmente lo vamos a dimensionar para que cumpla con el objetivo, ¿no? De garantizar la seguridad. Entonces debemos de tener en cuenta que la seguridad que buscamos es de los usuarios. No busco la seguridad mía como ingeniero ni la del albañil que está trabajando, sino la de los usuarios. Entonces es importante garantizar esta seguridad. Repito, el albañil pues tiene experiencia y puede hacer algo de manera empírica, ha hecho algo, no le ha pasado nada y él cree que eso mismo puede seguir utilizando en otras construcciones y va a seguir así hasta el día que se le caiga o el día que empiece a fallar, ¿sí? Pero entonces nosotros nos vamos a arriesgar a que eso suceda. Nosotros vamos a seguir un diseño estructural con todos los pasos, con los reglamentos y todo lo que debe de hacer para garantizar esa seguridad. Entonces, por eso que lo debemos hacer de esa manera. Entonces, para lograr el diseño, la seguridad de la estructura, necesitamos hacer este procedimiento. Dice, el diseño estructural es un proceso mediante el cual se define la geometría y las dimensiones de una estructura para que cumpla una determinada función con un grado de seguridad razonable y que tenga un comportamiento adecuado en las condiciones normales de servicio. Además, deben satisfacerse otros requisitos, tales como mantener el costo dentro de los límites económicos y satisfacer determinadas exigencias estéticas. Bueno, lo que nos dice acá, en resumen, es que vamos a hacer el diseño estructural para garantizar la seguridad. Necesitamos buscar seguridad y un comportamiento adecuado, ¿sí? Es seguridad, es y comportamiento adecuado, que es este. Esto se debe de cumplir cuando yo esté haciendo mi diseño estructural. Entonces,
La seguridad es que no falle por resistencia, porque cuando algo no resiste, pues se rompe, se fractura, se colapsa. Y que tenga un comportamiento adecuado. Y esto es en cuanto a las deformaciones, por ejemplo, que no tenga grandes deformaciones. Puede haber algún elemento estructural que esté ya deformado y todavía esté en pie, o sea, no se colapsa, pero ya no estaría cumpliendo con la función para la cual fue diseñada. Por ejemplo, si fuera una losa de azotea, entonces se tiene una deformación y pues llueve y ahí se va a acumular el agua. Entonces no va a estar cumpliendo su función, no va a proteger, probablemente pues de tanto que se acumule el agua hay humedad, a lo mejor después hay agrietamientos, filtración, entonces no cumpliría. No se va a caer, no está en riesgo la seguridad, pero nuestra estructura de todos modos ya falló porque no cumple con su función. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que una estructura falla cuando no cumple con la función para la cual fue diseñada. No nada más cuando ya está en el suelo. Desde que no cumpla su función, ya falló esa estructura. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, además de satisfacer estos requisitos de seguridad y comportamiento adecuado, que es lo principal que debemos buscar en el diseño estructural, se deben satisfacer otros como la economía y la estética. Entonces, la economía, ¿a qué se refiere con economía? Carlos, Osvaldo, por favor, si me puedes dar tu opinión, ¿qué crees que esté considerando al momento de mantener el costo dentro de los límites económicos? Sí, es un presupuesto que te dan para la obra, entonces tú tienes que pues, balancear entre los materiales que vas a utilizar para mantenerte en ese presupuesto y además cumplir con las normas que te especifica el proyecto. Ok, ¿tú crees que es posible eso? Pues debe ser posible, por eso se hacen hay estudios antes de comenzar la obra económicos y para poder hacerlo. O sea, en el anteproyecto se debe ver todo eso también. Ok. Muy bien, Carlos. Voy a pedir otras opiniones y ya después les doy la retroalimentación. Celia, Patricia, por favor. La misma pregunta. La misma pregunta. ¿Qué consideras que son a qué se refiere mantener el costo dentro de los límites económicos? Pues yo considero que consiste en respetar el presupuesto o límite de dinero que se nos da para construir la estructura, ya de acuerdo por la persona que nos lo solicite. Yo así lo considero. Ok. Ok. ¿Tú crees que es posible hacer eso? Yo digo que sí. Considero que sí. Sí. Ok. Muy bien. Gracias, Celia. Daniel Hernán. Presidente, profe, yo hacer la misma pregunta, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, pues igual considero que, o sea, es mantenerse, o sea, con lo que ya está presupuestado, o sea, no excederse al momento de construir, o sea, un evento, o sea, más del costo que ya está destinado, ¿no? Ok. Muy bien, gracias, Daniel, ¿verdad? Gracias. A ver, ahora gracias. Yo les voy a platicar, a ver algo. Si yo, por ejemplo, alguien me contrata y me dice que tiene 500,000 pesos para construir su casa y entonces quiere que su casa esté, no sé, tenga 100 metros cuadrados de construcción
y los claros sean grandes, o sea, no tenga columnas intermedias, tenga claros grandes. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si yo fuera el que hace el cálculo estructural y yo hago el proyecto arquitectónico, pues me voy a basar en los 500,000 pesos que tiene, ¿sí? O sea, bueno, teniendo la idea de los cálculos estructurales y todo eso, pues trataría de que tenga una distribución la casa de tal manera que no lleve muchas traves, no lleve muchas columnas, o sea, no lleve mucha parte de la estructura porque va a ser muy cara, ¿ok? Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es que me va a contratar alguien que hizo un proyecto arquitectónico, vamos a ponerlo como sería así estrictamente, digamos, el arquitecto pues hace el proyecto arquitectónico. Entonces, hace un proyecto pues estéticamente muy bonito, con claros grandes y todo eso. Entonces, me lo dan para que yo haga el cálculo estructural. En ningún momento yo le voy a preguntar cuánto tiene de presupuesto para la estructura. ¿Por qué? Porque mi objetivo de hacer el diseño estructural es garantizar seguridad y un comportamiento adecuado, cueste lo que cueste. ¿Sí? O sea, yo no me puede decir, oye, voy a construir una casa y tengo 500,000 pesos para la construcción de la casa y está destinado 100,000 pesos nada más para la estructura. Si lo que yo diseñe para la estructura cuesta 300,000 pesos, eso es lo que deben de poner, porque si no cumplimos con seguridad y comportamiento, esa estructura va a fallar. Entonces, esto de mantenerse dentro de los límites económicos no se refiere a que yo me voy a pegar a un presupuesto. ¿Sí? No voy a respetar ningún presupuesto. Estoy hablando, repito, de cálculo estructural, no de construcción y de proyecto arquitectónico, de la parte de mi trabajo que es diseñar una estructura para garantizar seguridad y un comportamiento adecuado. Entonces, cueste lo que cueste, eso se necesita. Por ejemplo, necesito hacer una trave para un garage, por ejemplo, para las casas típicas de fraccionamiento, entonces tiene 8 de frente al terreno. Necesito hacer un garage, entonces tengo que poner una trave de 8 metros. Pero además quieren de que esa trave sea capaz de soportar el peso de una habitación que vaya en la parte de arriba. Entonces esa trave tiene que cargar la losa del entrepiso, más el muro, más la losa de azotea. Y quieren que sea de 8 metros. ¿Se puede diseñar una trave de 8 metros que cargue todo eso? Sí. De eso se basa el diseño estructural. Aquí dice, se define la geometría y las dimensiones. Entonces yo voy a definir de qué tamaño y, bueno, hablando de concreto reforzado, en qué posición va el acero de refuerzo para que garantice seguridad y un comportamiento adecuado. Entonces puede ser que esa trave me dé 30 centímetros de base y 80 centímetros de peralte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo lo único que podría decirle al que me esté contratando, pues es que eso es lo que se necesita para garantizar la seguridad. Que le va a salir muy caro, lo que sea, bueno, eso es lo más económico que puede salir, garantizando la seguridad. ¿Quieren algo más económico? Entonces sería ponerle una columna, a lo mejor a la mitad del claro, a los 4 metros, ya se divide el claro, se distribuyen más los momentos y por lo tanto, pues me va a dar una estructura más pequeña. Entonces, esto sería una opción, pero no estoy castigando ni la seguridad ni el comportamiento.
Todo es tal cual como debe de ser. ¿Sí? Entonces, repito, mantenerse dentro de los límites económicos es no sobrediseñar. O sea, también si yo necesito una trave de 30 por 80, es lo que necesito, pues no la voy a hacer, no voy a decir que la hagan de 30 por 1 metro. ¿Sí? O sea, yo en mi diseño ya van a estar incluidos factores de seguridad, por lo tanto, pues tiene que ser de esa manera. ¿Sí? No sobrediseñar. Porque sobrediseñamos, le ponemos más acero, le ponemos más concreto, entonces sí, no salimos de la parte económica. Entonces, a eso se refiere la economía, ¿sí? A garantizar la seguridad ni el comportamiento adecuado de un elemento estructural, pero optimizando los materiales. También tengo que ver para qué me va a servir ese elemento estructural, o sea, bajo qué tipo de esfuerzo va a estar trabajando. Porque si va a trabajar bajo tensión, pues el concreto reforzado no me sirve para eso. Entonces estaría yo tirando dinero al hacer un elemento de concreto reforzado para trabajar a tensión. Entonces tendría que hacer una propuesta de acero que sería lo más viable. Entonces con eso nos mantenemos en la parte económica, ¿sí? Y después tenemos satisfacer determinadas exigencias estéticas. ¿A qué se refiere? A ver, David Fernando, ¿a qué se refiere con las exigencias? Ya no escuché el final, ingeniero. ¿A qué se refiere con satisfacer las exigencias estéticas? Como mencionaba antes, prácticamente es el diseño arquitectónico, o sea, manteniendo el diseño arquitectónico y estructurando base a ese diseño, respetando todo eso. Así es, entonces es respetar el proyecto arquitectónico, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Al principio, como les mostré, habían 4 edificios, 4 construcciones diferentes y hay que respetar la estética de ese proyecto. O sea, la estética, por ejemplo, una nave de acero es respetar la distancia en que están colocadas las columnas, las vigas, ¿sí? En el puente igual, pues la estética que le pongan, hay que respetar todo eso. Entonces, en conclusión, gracias David, en conclusión tenemos que diseñar la estructura, tiene que cumplir con seguridad, con economía y con estética. Pero la seguridad la seguridad no puede ser reemplazada en ningún momento. Mientras que la economía y la estética, pues sí. O sea, ¿cómo la podemos reemplazar? Como les ponía el ejemplo de esta viga de 8 metros, que se va a salir muy caro. Bueno, es lo más económico que te puede salir garantizando la seguridad. Tú quieres un claro de 8 metros libres. Ahora me dicen, no, pues ¿cómo me sale más caro? Ponle una columna en medio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues la estética del proyecto ya cambió, ya no tenemos libre 8 metros, sino van a ser 2 de 4 metros. Y pues ya va a salir un poco más económico. Entonces, en el otro pues se ve más estético, pero pues sale más caro. Entonces, es en cuestión de gustos del cliente, pero lo que nosotros no podemos minimizar es la seguridad de la estructura. ¿Ok? O sea, no es que, bueno, te dio de 30 por 80 y si le ponemos de 25 por 70 para que me salga más barato, pues te va a salir al final más caro porque te va a salir, o sea, en el momento va a ser barato o más económico, pero cuando falla la estructura te va a salir más caro porque vas a tirar y vas a volver a hacer. ¿Sí? Eso es en cuestión del cliente. Y por parte de nosotros como profesionales, como ingenieros, que si nos piden hacer esos trabajos, sabemos que tenemos una responsabilidad y es la seguridad de las personas y por lo tanto, pues yo diría que no, ya que estaríamos poniendo en riesgo la vida de los mismos usuarios, aunque ellos mismos te estén diciendo de que le quites algo, ¿sí? Porque ellos no tienen la conciencia de que realmente están poniendo en riesgo su vida al quitarle en seguridad a la estructura.
Entonces, eso es lo que debemos de considerar al hacer el diseño estructural. Dice, si los problemas de diseño se contemplan en toda su complejidad, puede afirmarse que no tienen solución única, sino que solución razonable. O sea, las soluciones de las estructuras no son solamente, no es una sola solución. Pues les decía, hay soluciones razonables. O sea, ese mismo ejemplo de la viga de concreto reforzado de 8 metros, pues puede ser que me digan, no, pues está muy aperaltada y se ve feo, se ve muy robusto, entonces la quiero de acero. Pues un perfil I de acero se ve más estético. Va a ser más caro, pero se va a ver más estético. Y va a cumplir siempre con, bueno, si hacemos el diseño estructural, va a cumplir con la parte estética, con la parte económica. O sea, voy a optimizar el acero, el perfil, para que cumpla con la parte económica. O sea, si se requiere una viga que tenga el patín de ancho 20 centímetros por 40 de peralte, pues eso es lo que voy a proponer. No le voy a poner uno de 30 de ancho por 80 de peralte, porque como la de concreto me había dado 80, no le voy a poner 80 al acero porque es más resistente. Entonces, es cumplir con esa parte y siempre con la seguridad de que va a resistir las cargas que se le están transmitiendo. Entonces, tenemos solución con concreto reforzado, tenemos solución con acero, tenemos solución con madera. Entonces, son soluciones razonables, repito, que cumplen con lo principal, que es la seguridad. Ahora, que si el acero, que si la madera, que si el concreto reforzado, que cuál es más caro, eso va a depender del cliente, ¿sí? O sea, a mí yo quiero que se vea más bonito, más estético, entonces sé que me va a costar más, le voy a poner una de acero o le voy a poner una de madera. Y además sé que no solamente es inversión al momento de ponerlo, sino que necesito darle mantenimiento para que se siga viendo estético, porque ya con el paso del tiempo, si no le doy el mantenimiento, pues se va a ver feo, ¿sí? O pues no me importa, pues de todos modos no se ve tan feo poniéndole el concreto reforzado y me va a salir un poco más económico y esa es la que quiero. Entonces, es decisión del cliente, ¿sí? De lo que necesita. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar la seguridad. Entonces, hay diferentes soluciones, son soluciones razonables. ¿Por qué? Porque dice que tenemos todavía así, por ejemplo, bueno, lo que concierne aquí en el curso que va a ser concreto reforzado, pues vamos a tener diferentes soluciones. A lo mejor la sección, la base, el peralte va a ser la misma, pero en cuestión de las varillas pueden ser diferentes. A lo mejor alguien, no sé, haciendo el diseño pone 5 varillas de 3/4, otro pone 8 varillas de 5/8, otro pone 10 varillas de media, y a lo mejor todos están bien. Entonces, lo clásico, bueno, en este caso terminan su examen y, oye, ¿qué varillas pusiste? ¿Cuántas te dio? Y uno dice, no, 5 de 3/4, y otro dice, no, pues 8 de 5/8. Y empiezan a decir, no, pues, maestro, yo no sé cuál esté bien. Y pues puede ser que los dos estén bien, porque el diámetro de 5/8 obviamente es más pequeño que el de 3/4. Entonces, si utilizo un diámetro pequeño, obviamente para cubrir la misma área se va a necesitar mayor cantidad de varillas. Entonces, necesitamos eso. Entonces, puede ser que las dos soluciones o las tres, también si ponemos varillas de media y más número de varillas, pero que cubran el área que se necesita, sean soluciones razonables. Entonces, puede ser que las tres soluciones estén bien, ¿sí? No esté mal ninguna de las tres. Entonces, no nos tiene que dar exactito todo, o sea, que todos tienen que tener lo mismo en cuestión de las varillas. En cuestión de base y del peralte, o sea, de la geometría, sí tienen que ser igual. Pero en cuestión del acero, pues ya podríamos tener una diferencia. Entonces, concluimos que tenemos soluciones razonables, ¿sí? No únicas, sino razonables. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco más acerca de las etapas del diseño estructural para poder garantizar pues, esa seguridad, ¿no? De poder llevar un proceso adecuado en el
Ingeniero, ya no se escucha su audio. Tenemos entonces las etapas del diseño estructural. Es muy importante que a partir de ahora que las van a ver, se las graben de memoria y que tengan el orden, para empezar el orden, ¿no? Tiene que ser así. No se puede alterar el orden para hacer el diseño estructural. Y esto es de manera general, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en esta primera presentación, es de manera general, o sea, para cualquier diseño de cualquier elemento estructural y para cualquier estructura, material utilizado en la estructura, para acero, para concreto reforzado, para madera, para lo que sea. Es necesario seguir estos pasos. Entonces tenemos primero la estructuración. Dice, se elige un tipo de material, se conocen sus propiedades mecánicas y se ubican todos los elementos estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero dice, se elige el tipo de material. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a determinar qué material vamos a usar. Muchas veces ya nos lo da el proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, el proyecto, si me dicen, oye, voy a hacer una nave, pues va a ser de acero. Oye, voy a, no sé, hacer un puente, pues va a ser de concreto reforzado. No sé, pues en una casa que es, por ejemplo, nos pongan a voy a hacer una casa. Cuando son elementos de acero que se utilizan en una casa, pues normalmente el arquitecto ya lo pensó, o sea, y son elementos que se ven, ¿sí? O sea, que van a quedar visibles y que más que nada lo está utilizando por cuestiones estéticas, ¿sí? Entonces ya está establecido también en dónde voy a utilizar acero y todo lo demás sería prácticamente concreto reforzado. ¿Ok? Entonces, eso es para el material. Dice, se conocen sus propiedades mecánicas. Pues en realidad las propiedades mecánicas las deberíamos de conocer desde antes, o sea, a menos que sea un material nuevo que nunca hemos usado, que no conocemos. Pero pues en realidad aquí en nuestra región lo más común es acero estructural o concreto reforzado. Entonces, bueno, en este caso, más en la otra presentación, vamos a hablar acerca del concreto reforzado. Ya vamos a saber cuáles son las propiedades mecánicas del concreto reforzado. Cuando lleven acero, pues ya van a saber cuáles son las propiedades mecánicas del acero estructural, ¿sí? Entonces, pues eso es ya definido, ¿no? O sea, cuando ya terminar esto, van a saber, no, pues el concreto reforzado no es bueno para tensión, el acero estructural es bueno para tensión. Entonces, de ahí ustedes ya van a tener idea que es lo más factible en cuestión del material. Que les digo que de por sí, bueno, los arquitectos también deberían tener conocimientos sobre las estructuras, el comportamiento de materiales, y ellos deberían de plasmar ya en el proyecto arquitectónico el material que se debería de usar. Y otra cosa que ustedes van a hacer, bueno, en este curso, es ubicar todos los elementos estructurales. O sea, lo primero, pues, elegir el tipo de material, pues como la materia es concreto reforzado, pues eso van a tener que usar. Conocer sus propiedades mecánicas, en esta unidad 1 los van a conocer, si todavía no lo conocen, ya deben tener idea porque llevaron tecnología del concreto, pero bueno, vamos a recordarlas aquí. Y lo otro, bueno, sería lo nuevo prácticamente es que se ubican todos los elementos estructurales. Entonces, esto hay que entenderlo para que cualquier edificio que me pongan a hacer, pues yo lo pueda hacer, pueda resolverlo, ¿sí? Si yo no entiendo qué es eso, pues solamente si aquí en clase hacemos una casa, habitación, cuando les pidan hacer un edificio, pues no van a saber qué hacer porque no lo entendieron. Pero bueno, aquí se ubican todos los elementos estructurales. Hablando de una casa, habitación, a ver, Denis, Jonathan, por favor. Sí, profe.
Dime cuáles elementos estructurales se encuentran en una casa habitación. ¿Me escucha, profe? ¿Cuáles son los elementos estructurales que se encuentran en una casa habitación o que necesitamos para construir una casa habitación? Una casa habitación, elementos estructurales. Pues no sabría contestarle su pregunta, profe. ¿No sabes qué es un elemento estructural? No sé si está bien mi definición. A ver, dímela. Elementos estructurales son los que ayudan a que toda la estructura pueda funcionar. Y en una casa habitación, ¿cuáles son? ¿No has llevado materiales y procesos constructivos? Sí, pues quiero pensar que son los muros. Nada más muros. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, pero nada más dijiste muros. Los marcos, el techo, las columnas, las traves. Ok, está bien. Solo que el techo no se llama techo, se llama losa. Perdón, la losa. O sea, estructuralmente es las losas. A ver, entonces, muy bien, Denis, gracias. Bueno, perdón, aquí... profe. A ver, aquí lo que ustedes deben tener en cuenta, todo lo que estudian son conocimientos previos para poder integrarlos en algunas materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como les decía, pues ya vieron materiales y procesos constructivos. O sea, no debe ser nuevo esto de que estemos hablando de qué es lo que se necesita para construir una casa. Ya llevaron estática, mecánica, materiales, análisis estructural. Y no es posible que no sepan que los elementos estructurales pues son las vigas, son las columnas, son las losas. O sea, ya resolvieron esos elementos estructurales, ya les tocó resolverlos, calcular momentos, fuerzas internas, reacciones. Entonces, digo, no creo que no, o sea, no debería, no es que no creo, no deberían no saber qué estamos hablando ahorita, ¿sí? O sea, de qué estamos hablando. Ok, que ubicarlos hasta ahorita pues no lo han hecho, pues está bien, pero ya deben de saber qué son los elementos estructurales y cuáles son los que intervienen en una casa habitación, que es algo común que lo vemos, ¿no? Pasamos en el camión, en el carro, como sea, y toda la vida y vemos una construcción que están haciendo, entonces eso es muy más fácil de saber qué es lo que interviene. Aparte de que, o sea, teniendo ustedes ya, ahorita creo que esta materia está de séptimo, o sea, teniendo ya 3 años de haber estudiado ingeniería civil y que pues, ya deben tener ese conocimiento, obviamente. ¿Ok? Bueno, entonces lo que necesitamos es ubicar todos los elementos estructurales de acuerdo al edificio que voy a construir, qué es lo que interviene. Si es una casa habitación, necesito la losa, necesito traves, cerramientos, columnas, cimentación, entonces muros, todo eso se necesita para poder construir una losa adecuadamente. Perdón, una casa adecuadamente. ¿Sí? En esta etapa solamente se ubican los elementos de una manera lógica, coherente.
no calculamos nada. En esta etapa, estamos en la etapa de estructuración, no vamos a calcular nada. ¿Ok? Entonces, bueno, repito, ubicamos los elementos estructurales. ¿Cómo se ubican los elementos estructurales? A ver, tenemos aquí a Eduardo Enrique, creo que es novelo. Sí, dígame. A ver, ¿cómo vamos ubicando los elementos? ¿Cuál es el primer elemento de los que acabamos de mencionar que interviene en una casa habitación? ¿Cuál es el primer elemento que debemos de colocar, ubicar? Las columnas. Las columnas es el primero. Bueno, perdón, en una construcción puede empezar desde la cimentación y ir subiendo, para ubicar todo lo que sean los muros, castillos, la losa, traves, columnas. Ok, a ver, Eduardo, estamos en diseño estructural, no en construcción, en diseño estructural. Y la primera etapa de hacer el diseño estructural es la estructuración, y en esta se ubican los elementos estructurales. Ya hablamos de cuáles son los elementos que intervienen en una casa habitación. No estoy construyendo, estoy haciendo el proyecto estructural todavía. ¿Cuál es el primer elemento que debo de ubicar en la estructuración? La losa. La losa, ¿por qué la losa? Pues si estamos hablando de una casa de un solo nivel, pues es el primer elemento que va a efectuar una carga hacia abajo. Muy bien, entonces el primer elemento son las losas, y eso va a depender de los niveles, ¿sí? O sea, si es un nivel, pues mi losa nada más tiene una de azotea. Si son 2 niveles, pues primero ubico la de azotea y después la de entrepiso. Si son 10 niveles, pues primero ubico la de azotea y después voy bajando por nivel. Entonces, primero ubicamos la losa, porque es, como mencionó Eduardo, es el primer elemento que nos va a dar, o sea, las cargas se transmiten de arriba hacia abajo. Para poder diseñarlas tenemos que ir transmitiendo cargas. Entonces, la primera que tiene que transmitir cargas, pues obviamente lo que está hasta más arriba. No puedo empezar con la cimentación, no sé qué cargas se le transmiten, tengo que empezar con la losa de azotea. Okay. A ver ahora, Eduardo Pasos. Sí, ingeniero. ¿Cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento después de las losas para ubicar. Los muros de carga o las traves. Así es, los muros de carga y las traves prácticamente son al mismo tiempo, porque conforme yo vaya colocando mi losa, por ejemplo mi vigueta, entonces voy a dónde se va a apoyar. Entonces puede ser que de un lado se apoye en un muro y del otro lado no tenga dónde apoyarse. Entonces no tiene dónde apoyarse, entonces va una traba. Entonces son esos elementos que tendría que ubicar después de las losas. Van las losas y después al mismo tiempo van los muros y las trabas. Gracias, Eduardo. Eider, Francisco. Ingeniero, disculpe que lo interrumpe. No sé si sea el único, pero se entrecorta su audio. No sé si qué, perdón. No sé si sea el único, pero se entrecorta su audio. O sea, está hablando y entre rato se corta. Ok. Bueno, voy a salir del audio y voy a regresar. Bueno, ya reinicié, hice mi prueba de audio antes de entrar y pues estaba bien, pero pues si se escucha recortado otra vez, pues me avisan. Bueno,
les decía, tenemos bueno, ya ubicamos la losa, ya ubicamos muros y traves. Ahora a Eider le había preguntado, ¿no? Bueno, Eider seguía Eider Francisco. Después de ubicar losas y traves, ¿qué elemento sigue? Disculpe. Después de ubicar losas, traves y muros, ¿qué elemento estructural en una casa habitación sigue? Serían básicamente, pues, en este caso serían las columnas, los castillos. Ok, muy bien, entonces, gracias, Eider. Lo que sigue son las columnas, ¿sí? Puede ser los castillos, bueno, los castillos cuando estructuramos los muros, pues ahí también. Pero bueno, el elemento principal serían las columnas, ¿no? Bueno, para que sostengan a las traves y los castillos para estructurar bien a un muro, ¿sí? Para que sirven de refuerzo. Entonces, y por último, pues obviamente tendríamos la cimentación, que eso no entra en el curso, pero para terminar un proyecto necesitamos la cimentación. Entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer en la etapa 1, en la etapa de estructuración, ¿ok? En la próxima clase, creo que ya es mañana, si no me equivoco, vamos a Ingeniero, formar, disculpe. les voy a decir más bien de cuántos, creo que ya no hay más. Sí. Sí, dime. En esta parte, o sea, termina hasta columnas y castillos, o también luego entrarían los muros. No, los muros los pusimos antes. Acuérdate, dijimos primero la losa. Después de la losa van los muros y las traves al mismo tiempo. Muros y traves. Porque de ahí vamos a ver si la losa se puede asentar en el muro y si no, pues tendríamos que poner una trave. Okay. Y después van las columnas donde se asentarían las traves. ¿Sí? Okay, perfecto. Gracias, ingeniero. Por nada. Y ya después a la cimentación, o sea, los muros transmiten carga a la cimentación y las columnas también transmiten carga a la cimentación. Entonces sería eso. ¿Ok? Entonces, bueno, les comentaba, la próxima, bueno, mañana les diré de cuántos integrantes serán los equipos para que ya próximamente puedan empezar a hacer esta etapa de estructuración. ¿Ok? Entonces, mañana les voy a mostrar un plano y les voy a seguir explicando acerca de esto, de la estructuración, de cómo se debe colocar los elementos estructurales, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Y ya también les daré las instrucciones para que ustedes busquen su proyecto arquitectónico y es el que ustedes resolverían durante todo el curso. Entonces, es importante. Son importantes todas las etapas porque ustedes van a empezar haciendo esto, estructuración, ¿sí? O sea, para la unidad 5, que es resolver un problema, pues van a empezar a resolverlo con esto. Ustedes no tienen nada, solamente son los planos arquitectónicos donde me indican dónde van las divisiones, dónde va la sala, el comedor, cocina, recámara, escalera, planta alta y eso, pero es lo único que tienen y por lo tanto nuestro trabajo es primero, repito, ubicar los elementos estructurales. Entonces, les pido nada más que ustedes repasen lo de materiales y procesos constructivos, donde vieron todos los elementos estructurales que se necesitan para construir una casa. Elementos estructurales y todo lo que lleva a una casa también, porque eso entra en las cargas, aunque no sea un elemento estructural, pero el acabado que le damos a los muros no es un elemento estructural, obviamente, pero sí es un peso que se debe de considerar al analizar las cargas. Entonces, todo eso ustedes ya se lo deben de saber, ya deben de imaginarse, o sea, bueno, tener en la mente una casa en un proceso constructivo con todo lo que lleva desde cero hasta entregarla prácticamente, para que ustedes ya sepan qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de la estructura, en cuestión de análisis de cargas.
¿sí? Todo lo que estemos considerando. Y no se pierdan en esa parte de que, bueno, yo no sé qué es el concreto, yo no sé qué es el acabado, el rich, el emparche, el estuco, la masilla. Entonces, todo eso deberían de saberlo, ¿no? Repito, pues deberían de verlo en materiales y procesos constructivos. Y de esa manera ya, pues hacer un poco más ágil esto, ¿ok? Entonces, hasta aquí de lo que hemos visto, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, ingeniero, creo que todo claro. En la primera diapositiva menciona las condiciones de servicio. Ok. En las siguientes diapositivas, o sea, más en la parte de análisis, de la etapa 2 de análisis, vamos a hablar de las acciones que pueden afectar a la estructura y vamos a hablar de las cargas de servicio y las cargas de diseño. Entonces ahí vamos a aclarar esta parte, ¿sí? O no sé si tienes alguna otra duda, no sé cuál sea la duda. No, era sobre eso en particular. Ok, las condiciones normales de servicio es para lo que se va a usar la estructura, el edificio en sí. Si es una casa, pues qué cargas intervienen para una casa. Si es una escuela, qué cargas intervienen para una escuela. Si es un restaurante, ¿qué cargas intervienen para un restaurante? Si es pues dependiendo del uso que se le va a dar a la estructura. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, les repito que repasen esta parte, ¿no?, de los procesos constructivos para que mañana sigamos hablando acerca de esto y también de la parte de análisis estructural que mañana la deberíamos de ver, también empezar a ver la parte de análisis. Si nadie tiene ninguna duda el día de hoy, pues lo dejamos hasta aquí y continuamos mañana. Esta presentación la voy a trepar, pero no ahorita, ¿sí? Porque para hacerla más interactiva de que, bueno, yo les pregunte algo y ustedes me deban de contestar. Y perdón, si se las doy, lo que hacen después es leer nada más lo que está puesto allá y pues no es la idea. Porque la idea pues, es que ustedes me expliquen, o sea, comprender lo que la información que se les está dando. Si ustedes lo comprenden y que yo se las explique. Tampoco trata de que no es lo mismo también que yo me agarre y me ponga a leer nada más todo esto sin explicar nada. Entonces, por eso mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta mañana. Que descansen, que cenen bien para que se abra su mente, se alimenten y puedan participar el día de mañana.